Dice Wright Mills que la imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio. Asume que lo que ha desarrollado la sociología clásica, de Comte y Marx a Weber y Mannheim, involucra el cumplimiento de cierta promesa según la cual la imaginación sociológica permite captar la biografía y la historia y la relación entre ambas en la sociedad. Considera hasta tal punto importante esta cuestión que asegura también que ningún estudio social que no vuelva a esta interacción entre biografía e historia ha terminado su recorrido intelectual. Así como Bauman decía que la sociología se caracteriza por tener una perspectiva cognitiva propia, lo que conduce a la realización de una serie de preguntas características de la disciplina, también Wright Mills propone 3 series de interrogantes propios y característicos de este camino para cumplir la promesa de la sociología. Enumera las preguntas que se vinculan a las características de la estructura social de referencia, que será siempre el contexto de cualquier proceso o acción particular. En segundo lugar, se enumeran las preguntas relativas a las características y la evolución de una sociedad determinada, al modo en que está integrada y compuesta. Y en tercer lugar, las preguntas que se vinculan a las características que adoptan las personas dentro de cada sociedad, asumiendo con no demasiada precisión que las personas han sido producidas, educadas en ese contexto previo que es el histórico. Entonces, para establecer con más precisión esa relación entre biografía e historia, este autor apela a una distinción relacional, en donde los tópicos, biografía e historia, se determinan de alguna manera recíprocamente, por una parte como las inquietudes personales del medio, y por otra parte por los problemas públicos de la estructura social. En el primer caso, en las inquietudes personales, la biografía se plantea problemas relacionados con su inclusión en un contexto determinado. La persona se hace presente en su mundo y se plantea que tiene una inquietud en él. En cambio, los problemas públicos se dan en el espacio en el cual las inquietudes se presentan como regularidades relativas a cierta posición en la estructura. Esta contraposición entre inquietudes personales y problemas públicos entiendo yo que es una salida elegante para los problemas que se presentaban a la promesa de la sociología en el punto precedente, cuando la presenta llanamente, en donde estaba claro qué relación debía hacer toda mente dotada de esta cualidad, la imaginación sociológica, pero no estaba tan claro cómo se debía llegar al estado en el cual la reflexión podía construir los puentes intelectuales entre ambas series de fenómenos, los personales y los sociales. Y entiendo que si no se trazaba esta conexión, las preguntas fundamentales que detallaba en el texto no alcanzarían a tener en realidad demasiado sentido para establecer la utilidad de la imaginación sociológica. No tendrían raigambre en el entramado de reflexiones resultante. Para que exista la conexión, debe existir un elemento de condensación estadística, un suficiente número de casos para que corresponda buscar una respuesta sociológica a una inquietud personal. Porque es la regularidad lo que revela el problema social. Una enfermedad mental parece un problema puramente personal, individual. Sin embargo, cuando en una sociedad aumentan las estadísticas de problemas mentales, depresión, suicidio, manías compulsivas, adicciones, fantasías paranoicas, o bueno, una combinación más o menos entretenida de estas posibilidades, bueno, puede sospecharse en este caso que se ha transformado en una regularidad social, la eclosión
de enfermedades mentales. También puede deberse a que se estén midiendo más, sencillamente, pero eso es algo que puede controlarse, el tipo de medición. En este caso, cuando se verifica que es una regularidad social en aumento, por ejemplo, parece que debe al menos indagarse en la búsqueda de hipótesis verificables o al menos falsables que den cuenta del fenómeno, del aumento de las enfermedades mentales, en términos de su posible relación con fenómenos estructurales. Pero también es necesario tener un marco para dar sentido a la búsqueda de regularidades. Esto último supone tener o encontrar un marco teórico, un ambiente discursivo para dar sentido a una determinada descripción de la estructura social, que sirve de contexto a los fenómenos identificados, descriptos y eventualmente cuantificados. Por esta razón, a pesar de lo que puedan opinar algunos críticos poco imaginativos, la sociología nunca puede ser solo realizar estadísticas, porque de alguna manera se debe determinar que deben contabilizarse, por ejemplo, cuántas personas trabajadoras sin empleo hay en total, en un contexto histórico determinado, cuántas de ellas son personas solas con hijos, y cuántas son personas ancianas cuya jubilación no alcanza para vivir, por ejemplo. Y no quizá que haya intención de contabilizar cuánta gente le quita la miga al pan antes de comerlo, cuánta solo se come la miga y cuánta se come todo el pan. Este segundo registro no parece estar justificado por una teoría sociológica demasiado intensa. Puede ser interesante averiguarlo para un fabricante de pan. En el punto siguiente, sin embargo, se presenta el problema de distinguir entre lo que es una inquietud debido al malestar que experimenta una persona cuando siente que sus valores personales son amenazados, y los problemas estructurales que se desarrollan sin que las personas perciban un ataque contra sus valores. Quizá porque las personas están educadas para que sus valores se ajusten a esos problemas estructurales, naturalizando sus causas y sus modos de funcionamiento. En este caso toca a la imaginación sociológica la fea tarea de incomodar a los propios valores de las personas. No puede decir nada, no puede establecer una relación entre una biografía y el contexto histórico que no sea incómodo si lo que se pone en tela de juicio es el propio valor que tiene la persona y que facilita que su interés sea vulnerado sin que se dé cuenta. Describe Wright Mills que malestar, indiferencia o apatía son las opciones individuales que se prescriben en esta fórmula, aunque ello implica la tarea no tan útil de intentar separar la experiencia personal en cuartos estancos. Las verdaderas inquietudes se presentan realmente cuando el malestar es realmente intenso y focalizado. Decía Durkheim, cuando están afectados estados claros y definidos de conciencia. Y esto puntualmente hace más difícil enfrentarlo con la calmada perspectiva analítica de la imaginación sociológica, cuando algo nos afecta realmente, no solamente nos afecta desde el punto de vista intelectual, sino también emocional. Entonces, quizá en ese momento exigirle a la persona que aplique la imaginación sociológica diciendo, bueno, ¿cuál es la relación de este malestar con la estructura histórica de referencia? Digamos que la neutralidad estadística de la estructura, en principio, poco puede importarle a quien siente que sufre una injusticia o experimenta el miedo intenso ante una amenaza más o menos determinada. Más bien esta reflexión podrá venir después, cuando el malestar se fue moderando o quedó aplacado. Wright Mills admite, sin embargo, que existe una determinación objetiva de lo que pueden ser considerados los grandes problemas públicos, al margen de lo que pretenda presentarse como tal cosa, porque hay cuestiones que se tratan como problemas públicos e inquietudes personales, cuando responden en realidad al problema general del control social e individual, a la ingeniería de la conducta, a la imposición de intereses privados como cuestiones públicas, o al mero entretenimiento como mecanismo de disuasión, de distanciamiento de los verdaderos problemas que tienen las personas.
cuando están vinculados a la estructura. Para eso no hace falta mucho más que ver los contenidos de los noticieros y de los programas de televisión. Porque hay que entender que esa imposición de intereses privados tiene que ver con que esos intereses no intervienen solo en la economía, también intervienen en la política y en el diseño de las acciones gubernamentales, teniendo efectos importantes sobre los procesos sociales y poblacionales, ¿no? Aunque no siempre tengan un control semejante sobre sus consecuencias. Por ejemplo, la necesidad de imponer una cultura del sobreconsumo, algo que fue a mediados del siglo XX explícitamente buscado por los ingenieros sociales, no medía las consecuencias que había sobre el medio ambiente, por ejemplo, o sobre el agotamiento de la posibilidad de forzar a las personas a sobreconsumir, simplemente porque los tiempos de las personas son limitados, pero estas consecuencias no podían medirse. El control social en este sentido se orientó a generar personas interesadas en consumir cada vez más. También admite Wright Mills lo siguiente, citando: el concepto de ciencia social que yo sustento, dice, no ha predominado últimamente. Claro, mi concepto se opone a la ciencia social como conjunto de técnicas burocráticas que impiden la investigación social con sus pretensiones metodológicas, que congestionan el trabajo con conceptos oscurantistas o que lo trivializan interesándose en pequeños problemas sin relación con los problemas públicamente importantes. Frente a este estado de cosas, nuestro autor reivindica, con algo de nostalgia me parece, quizá también con algo de fantasía narrativa, a la sociología clásica, tratándola como una etapa de verdadera preocupación por las relaciones estructurales que determinaban a su vez el interés por los grandes problemas públicos. Respecto entonces de la amplitud de la teoría clásica, describe que se ha desarrollado en tres tendencias generales y en ocasiones entrecruzadas. En primer lugar, la construcción de una teoría de la historia, una preocupación que encuentran varios autores importantes, una teoría sistemática de la naturaleza del hombre y de la sociedad, y el estudio empírico de los hechos y los problemas sociales del propio tiempo, una característica sociológica que la distingue por ejemplo, de la historia. Repasando los nombres que cita en estas tendencias y recordando sus esfuerzos un poco en conjunto, admito que a mí personalmente esta distinción que hace de las tendencias que ha tenido la sociología clásica me resulta un poco forzada. Me resuena como un intento de clasificación, un intento de establecer categorías que tiende hacia otro objetivo que no termina de aclararse por completo. Es una sensación personal. No obstante esto, sí parece que estas tendencias son características del pensamiento social moderno, en contraposición con las perspectivas filosóficas heredadas, bueno, por una parte de la modernidad temprana, no solamente de la Edad Media, situando a la teoría sociológica en general en un espacio más contemporáneo y también más institucionalizado. El proyecto de Durkheim, por ejemplo, en donde los principios filosóficos que se ensayan tienden a buscar, como paso siguiente, un lugar en el desarrollo histórico comprensible, por una parte, y una revalidación de la tarea empírica, por otra. Admito que también comparto la indignación de Wright Mills respecto de esas líneas sociológicas muy norteamericanas que eran predominantes a mediados del siglo XX en el mundo académico de los Estados Unidos de Norteamérica y que, a pesar de no gozar del mismo estatus en Latinoamérica o Europa, ciertamente son las que han definido las tareas de incumbencia de las formas más prácticas y técnicas de la sociología contemporánea. Esto que tiene que ver con lo que dice Wright Mills de que la posición que él sustenta no es la predominante, sigue siendo cierta actualmente. La teoría crítica no es la que predomina en el mundo académico, o por lo menos en los resultados prácticos de la investigación sociológica. En conjunto, en definitiva, no resulta tan sencillo determinar si la
imaginación sociológica es realmente una cualidad mental que puede aprenderse y desarrollando, aceptando ciertas premisas que tampoco quedan completamente claras, o que yo en lo personal no he tenido la capacidad de descubrir en la lectura de un libro dedicado a ella en buena medida. Sencillamente cuesta mucho interpretar un concepto que juega aparentemente un papel central en la historia, pero que no se presenta a sí mismo como un fenómeno histórico, que es también, en términos teóricos, una de las indicaciones o advertencias que normalmente tenemos para identificar un concepto ideológico, el hecho de que se presente como algo que no tiene historia. Aún aceptando plenamente la existencia de un conjunto de procesos que puedan definirse como imaginación sociológica, debería ser y mostrarse como resultado de una evolución histórica de la capacidad de reflexión y presentarse al menos con algunas asociaciones respecto de la evolución de la ciencia social en la modernidad y la era contemporánea, con sus luces y sombras académicas si se quiere, pero sobre todo con su impacto técnico en la vida social, el campo de aplicación que no solo le corresponde a la sociología, sino que es el motivo por el cual se encuentra integrada al campo académico en su conjunto. ¿Por qué se le paga a los sociólogos por estar ahí y a las sociólogas? Incluso sin considerar el papel o el prestigio más reducido que pueda tener frente a otras disciplinas técnico-científicas. También admito entonces que, en mi opinión, este texto no envejeció de la mejor manera, aunque tiene todavía mucho que decir respecto al rol de la sociología en la vida contemporánea. Y creo que esta opinión contradictoria que tengo, porque considero que lo es, hay una tensión, tiene mucho que ver, por una parte, con la simpatía que me despierta la intención del autor, el desafío que presenta ante las tendencias dominantes de la sociología académica, y claro, por otra parte, con el reconocimiento de que Wright Mills se enfrentaba a un espacio social y político absolutamente hostil para la recuperación del pensamiento crítico, porque cualquier forma de pensamiento crítico en la Norteamérica de ese momento era, bueno, una amenaza de pensamiento socialista. ¿Mm? Él aclara en algún momento que no le gusta la idea de ciencia social porque se confunde social con socialista. En cualquier caso, admiro el hecho que con este libro y también con su trabajo en general, ha mostrado en general un enorme coraje personal e intelectual. En ocasiones me sorprende la ironía trágica de que este texto se haya convertido en un clásico muy recurrido en sí mismo. No me preocupa en realidad si lo merece o no, porque indudablemente ha tenido una influencia significativa y se ha ganado un lugar en la historia de la sociología. Lo que me preocupa es que muchas veces es utilizado en ámbitos intelectuales que rápidamente olvidan las advertencias que contiene. De modo que la cualidad mental de la imaginación sociológica queda relegada a una forma de instancia mágica, en la cual la sociología parece mostrar una capacidad intelectual cuyo origen no se explica y que, más importante, no encuentra correlato en las prácticas mayoritarias de la disciplina en el momento presente, ni siquiera para retornar periódicamente a una sana y siempre necesaria reflexión autocrítica. Se lee el libro, se recuerda la promesa y rápidamente se regresa a la molicie, ¿no? A la planicie chata de la mediocridad servil ante las tareas urgentes que en realidad no conducen a ningún resultado amplio, en esto tiene razón Wright Mills, o útil, es decir, que no están ocupados de los problemas públicos importantes. Por el contrario, la observación muestra que se multiplican esos pequeños estudios sociológicos que sí aportan líneas en los currículos académicos y permiten el acceso a subvenciones modestas en general, mientras que la artillería gruesa de la sociología es implementada y utilizada en forma privada para crear e implementar, desarrollar técnicas de control social sin considerar que son parte de un entramado que en conjunto, bueno,
no está conduciendo a resultados humanamente aceptables y que incluso si esto no nos interesa, la suerte de los seres humanos individuales, bueno, está conduciendo a resultados que estructuralmente no son sustentables.